Bienvenidos una vez más a este pequeño podcast llamado Textos Lúdicos, que lo empecé hace ya en octubre, hace como 3 meses, y ya vamos por el 10º episodio. Y bueno, al final voy a hablar un poquito más sobre eso, pero solo quiero recalcar que este va a ser el último episodio del año. Después de este episodio me voy a tomar un break por navidades y cosas, aunque la verdad es que yo estoy preparando un montón de material y a ver qué va a pasar el año que viene. Pero bueno, como había estado llenando como estos espacios con muchos monólogos, y yo quiero ir intercalando con voces de fuera que nos puedan dar otras perspectivas para tener una conversación. Pues bueno, el día de hoy quise tratar un tema que bueno, va a resurgir más adelante probablemente, pero para que no sean como las típicas personas con las que suelo hablar, bueno, aquí el invitado pues es alguien que creo que lo conocí en algún momento por internet, por Twitter, creo que fue en un evento. Bueno, si no ahorita lo hablo con él, ¿no? Pero él es Antonio Domínguez. Voy a dejar que él se presente, pero antes que nada, pues muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Y pues nada, espero que te la pases bien el día de hoy. Muchas gracias, Luis, por la invitación a ti. Sin duda, esta clase de proyectos como el de Textos Lúdicos, que he podido checar unas cuantas sesiones, principalmente la de Immortality, la mitad, porque ya la otra mitad era con spoiler. Y si bien no me gusta el concepto de lo que hace Sam Barlow, espero echarme este juego. Pero sí, y sí, efectivamente, yo soy Antonio Domínguez, conozco a Luis, si no mal recuerdo, del evento de la Jam Lo Lúdico como medio, ¿no? Que tú también fuiste ponente. Uh-huh. Creo que vi tu ponencia en la cual hablaste un poco del ajedrez y este aspecto como histórico, ¿no? De por qué la reina es una pieza tan poderosa y cómo tiene que ver esto con la historia europea. Y ya desde ahí te seguí, creo que fue follow back y ya. Ahora sé que andamos en muchos proyectos ahí, ¿no? Con la gente de la división. También, sí. Pero bueno, pues sobre mí, supongo que es momento de la breve presentación, ¿no? Soy Antonio Domínguez, soy egresado de la licenciatura en Filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Si bien en su momento me dediqué esos 4 años a adentrarme en la filosofía antigua, estudiando filósofos antiguos como Platón y Aristóteles, Séneca, en algún momento Parménides, por supuesto, actualmente hago Game Studies y esto lo hago por mi cuenta, de manera independiente, en el seminario multidisciplinario sobre Video Game Studies, que es mi proyecto, en el cual cada 2 semanas nos reunimos para comentar artículos académicos sobre videojuegos. También tengo muchos intereses en los videojuegos. Tengo más, o sea, la cantidad de interés que tengo en videojuegos es inversamente proporcional al tiempo y la energía que tengo para jugarlos. Pero sí, un gusto estar aquí y pues sigamos. ¿Qué temas preparaste? Bueno, antes de seguir, bueno, lo hago todos los episodios y por ahí está mi nombre en todas partes, pero siempre se me olvida presentarme cuando traigo un invitado. Pero bueno, yo soy Luis León, ¿no? El anfitrión del podcast. Pero bueno, pues nada, no sé, es que se puede dar que alguien escuche esto por primera vez. Es como parte de la user experience, que para mí todos los episodios son como pueden ser el posible primer episodio de las personas. Pero bueno, ahora sí, regresando a ti, bueno, siguiendo como un poco con tu perfil y hacer como este puente hacia el primer tema ya como oficialmente, yo te quería preguntar, o sea, y digo también porque puede ser del interés de quien está escuchando, ¿no? O sea, ¿cómo hiciste ese salto? O bueno, el que tal vez se pueda percibir como un salto de la filosofía a los videojuegos, ¿no? O sea, ¿cómo empezaste como a abordar los videojuegos? ¿Qué te llamó la atención? O sea, ¿ya te gustaban los videojuegos desde antes? ¿O fue como algo más reciente? ¿Cómo ha estado este tema? Sí, por supuesto los videojuegos me han gustado desde siempre. Creo que el momento en el cual me enamoré de los videojuegos fue una vez que mi papá se encontró un Game Boy en el centro histórico y me lo dio. Y así fue como me inicié. Así ya luego posteriormente vino un Play 1, un Play 2 y demás, ¿no? Pero yo de hecho atribuiría mi nueva pasión a los videojuegos a la pandemia. Recordaremos ese horrible 2020
que también fue el año de The Last of Us Parte 2. Yo había jugado la primera entrega en su momento, el remaster en Play 4, y pues vaya, o sea, teniendo tan cerca la segunda parte, quería estar fresco para ella, me lo volví a jugar la primera entrega, me jugué la segunda, y algo que sucedió fue que en ese momento yo ya estaba acabando, bueno, iba como muy encaminado a acabar ya mi tesis, y estaba jugando videojuegos. Entonces, ya habiendo estudiado hasta el hartazgo filosofía antigua, los videojuegos eran un buen lugar para pues ponerme a hacer otras cosas, ¿no? La filosofía antigua, como cualquier disciplina universitaria, te consume mucho tiempo, entonces quería otra cosa. Y esa cosa fue The Last of Us Parte 2. Lo jugué, yo creo, por ahí de agosto, o lo habré acabado por esas fechas. Y en ese momento me llama la atención algo que yo no había pensado nunca. La idea de empezar a pensar el videojuego más allá de solo consumirlo. O sea, en este punto yo diría que jugar el videojuego es la mitad de la experiencia, porque pensarlo es la otra mitad. Y ahí fue como di a parar con algo llamado análisis cultural de videojuegos, que es este análisis, yo lo digo así como de manera caricaturesca, un poco más sesudo que las reseñas que se limitan a decirte, pues está divertido, es interesante, los gráficos se ven bien, etcétera, ¿no? Que por supuesto son textos importantes, pero a mí yo estaba buscando otras cosas. Entonces, adentrándome en ese análisis cultural, era como, bueno, puedes aplicar ciertos estudios. Uno de los estudios que más veo que se aplica ahora es el estudio de género a los videojuegos, para interpretarlos, para entenderlos. Pero hay muchas más cosas, y eso eventualmente me hizo llegar a los Game Studies, que es esta área académica en la cual se estudian los videojuegos desde una perspectiva académica. Entonces, básicamente, en resumen, fue en 2020, estaba harto de la filosofía antigua, me puse a jugar videojuegos, me clavé con el análisis cultural del videojuego y desemboqué en los Game Studies de manera muy rara. Ya luego, sí, adelante. No, bueno, o sea, es que yo solo iba a comentar que pues, o sea, sí, siempre hay como muchos caminos para llegar a esto, ¿no? Pero, bueno, que ahorita me hiciste pensar en dos cosas. Lo primero es que, esto ya lo he dicho en otros espacios, pero como que yo, curiosamente, yo me acerqué primero, creo, o sea, diría que yo primero quería como ir hacia más tipo Game Studies. Y digo, es algo que me sigue gustando mucho y trato de, o quiero llevarlo en paralelo, eso es como mi utopía, junto a desarrollar juegos. Que, pues bueno, o sea, para muchas personas luego es como, o sea, primero tal vez descubren que se pueden hacer juegos y luego como que se pueden estudiar o tienen como todo este rollo. Y bueno, o sea, digo, era más como una idea al aire, la verdad. Pero a lo que iba con eso es que, pues sí, o sea, es interesante cómo descubriste como es esta rama, por ponerte a indagar, como yo diría que tal vez un poco, tal vez tuviste que pasar por mucho antes de llegar como al término, pero a lo que voy es que pues sí, como que no es un campo que sea como tal vez muy reconocido, incluso si ha tenido mucho, ha tenido mucho auge en la última década. Pero, o sea, me pasó hace poco en un taller de escritura en el que estoy yendo, que les dije, es que es este rollo llamado los Game Studies, que estudian al videojuego, y es como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿a poco se puede hacer eso? ¿Qué textos hay como para introducirme a ello? Y luego se me hace curioso porque, de hecho, me ha tocado, y aquí ya me estoy yendo un poco por la tangente, pero me ha tocado escuchar de amigos o otras personas que les dejan textos que van muy relacionados con los juegos o con los Game Studies, vamos a llamar tradicionales, aunque vamos a tal vez a hablar de eso más adelante, pero que no hacen la conexión de que, o sea, eso también tiene que ver con juegos o videojuegos. Digo, es que es este libro que es como muy fundacional, que es el de... de Huizinga, el de Homo Ludens. Homo Ludens, creo que eso se lo dejaron leer a un amigo en su carrera de teatro, me parece. Y le dije, o sea, sí, obviamente conozco ese libro. Y me dijo, ¿cómo lo conoces? Y yo, pues porque tiene que ver con juegos, ¿sabes? No sé, creo que a lo que voy es como esta percepción tal vez de que no se o sea, o que es raro que tener esa percepción de que los juegos son estudiables.
Y bueno, no sé, ya, esa era como mi intervención ahorita. No sé qué ibas a comentar. O sea, a partir de lo que dije, tengas algo que decir. Pues sí, de hecho sí. Esta cuestión de estudiar el juego es algo, o los juegos, es algo a lo cual yo igual me enfrenté cuando precisamente inicié el seminario, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta contar esta anécdota porque creo que es muy divertida. Yo me había adentrado a los Game Studies ya, por ahí de marzo del año pasado, y en algún punto así como para ver qué pasaba, puse en mi Twitter: hola, quiero armar un seminario sobre videojuegos. Alguien le entra y ya de repente, o sea, nuevamente yo lo puse en broma, la verdad, como pues, sin ninguna intención de verdaderamente llevar a cabo el proyecto. Ya de repente tenía a 10 personas preguntando informes y no sé qué, y dije, bueno, pues hora de hacerlo. Y en aquí, año y medio después. Ah, no, no sabía eso. También hay otra razón, ¿no? Pero esa ya te la cuento luego. Pero el punto es que sí, estudiar juegos suena extraño, mejor dicho, ¿no? Porque creo que tiene que ver con esta dicotomía de que pensamos que jugar no es algo serio y como que solo se estudian cosas serias. Estudiamos matemáticas porque es serio, porque nos ayuda a construir puentes. Estudiamos física porque nos ayuda a comprender el movimiento de los astros. Todo este tipo de cosas se relacionan con una suerte de seriedad. Pero el juego, su carácter eminentemente ocioso, o sea, porque es una actividad que se da en el ocio, en el tiempo libre, parece que nos aleja de pensarlo. Pero cuánta cantidad de cosas no se estudian y son cosas que somos conscientes que existen, pero que también son ocio. O sea, la crítica de cine también parte de una actividad que es ociosa, que es ver cine. Y digo ociosa no de manera peyorativa, nuevamente, desde la acepción de que es una actividad que se hace cuando tienes tiempo libre. Hay crítica de cine, hay crítica cultural de música, o sea, hay reviews literarias, ¿no? O sea, ¿cuántos análisis no hay del Principito? Es un libro para niños y eso no quita el hecho que lo hemos estudiado hasta el hartazgo y que seguramente en 100 años alguien lo va a estudiar otra vez y va a decir algo nuevo y maravilloso. Entonces, creo que tiene que ver con esa cuestión de esta dicotomía, de que pensamos al juego como algo sin seriedad y simplemente no lo conectamos con la idea de estudiarlo. Claro, sí, y digo, con todo ese tema de los juegos, o sea, ya cuando te pones a leer como mucho material que se puede rescatar de todas las épocas, te das cuenta que, o sea, sí había sido un tema de estudio o como un tema que se había como mencionado en ocasiones, pero tal vez no se había como puesto tanto enfoque a ello. Justamente, bueno, con esos dos libros que siempre son como los más citados, ¿no? Como el de Huizinga y de Roger Caloa, el de Man, Play and Games. Pero bueno, yo como tenía clases con la doctora Blanca, que fue la primera invitada aquí, pues sí, nos ponía, por ejemplo, luego textos de Platón, ¿no? Que hablaba de los juegos. Y pues bueno, o sea, los juegos siempre han estado, ¿no? O sea, tan siempre han estado que tal vez, como dices, tal vez nunca se le había puesto como tanta atención. Pero esa como, creo que la palabra es ubicuidad. Bueno, es que en inglés es ubiquity, la universalidad de los juegos, el hecho de que están presentes en todas las partes en muchas partes de lo que hacemos, pues llama la atención, ¿no? De, oye, ¿por qué no crees que esto se puede estudiar? No sé si es una actividad social, es una actividad cultural, es una actividad, o sea, ya desde el concepto del juego, que eso da para, que es como luego mucho tema de debate, ¿no? O sea, porque los juegos no solamente son estos sistemas reglamentados, sino que luego hablamos de juegos de palabras o deja de andar jugando, ¿no? Como algo como una persona que está interpretando tal vez algo, está ficcionalizando algo. Ay, o sea, da para mucho, ¿no? Y tú dices a alguien como, es que yo estudio juegos. ¿Cómo? O sea, pero bueno, pues sí, o sea, un poco a lo que iba con esto es bueno, por aquí tengo en una escaleta que preparé anotado, ¿no? De las perspectivas filosóficas que tal vez ya habían hacia los juegos en general, o cómo es que los juegos son considerados desde la filosofía, o si ya había como algún trabajo sobre juegos, o cómo... Tú que vienes de la filosofía, tú ya tenías como alguna noción de, ok, según la filosofía, los juegos son eso, son el otro.
Pues mira, algo que pasa, te digo, yo me especialicé, comillas grandes, especialicé porque 4 años en filosofía no es nada, la verdad, a pesar de que en tiempo humano es mucho, en 4 años no te puedes entrar tanto. Yo me especialicé en filosofía antigua y me especialicé en concreto en Platón y en concreto en dos textos de la República y el Parménides. Son dos textos algo largos, en especial República. En República, Platón está hablando de la ciudad ideal, de cómo construir el estado perfecto, el estado justo, donde la felicidad esté igualmente distribuida por todos, en todos sus habitantes. La forma de escribir de Platón es el diálogo, es decir, tienes a dos personajes conversando sobre un tema, así como tú y yo en este momento, y de repente, si quieren hablar de la ciudad ideal, pues de repente desvarían, ¿no? Porque esa es una cualidad inherente del diálogo, el desvariar, el perderse, el terminar tocando otros temas que tal vez ni estaban planeados. Pero en algún momento empieza a hablar de los niños. Y a mí me parece muy interesante en retrospectiva esto, porque yo cuando leí eso en su momento, no me llamó en lo más mínimo la atención, la verdad. Platón dice, hay que enseñar a los niños a jugar. Y la primera intención sería, ¿por qué? O sea, a Platón le interesa construir un estado ideal. ¿Por qué enseñarles a jugar? Y él dice, es que a través de enseñarles a jugar, les empezamos a enseñar a respetar las reglas. Y eso los va a volver mejores ciudadanos. Y es como, claro, tiene todo el sentido del mundo. O sea, sucede entonces que creo que hay ideas muy interesantes, ¿no? La idea de cómo la normatividad lúdica, le voy a llamar así, puede trasladarse a una suerte de disposición a acatar las leyes verdaderas o las importantes, ¿no? En el juego te dicen, no te tienes que salir de este cuadro, en el fútbol, porque si no pasa tal cosa. Bueno, pues en la vida real tal vez hay otras reglas que sean más importantes que no salirte de un cuadro, pero que son necesarios aprender para desenvolverte, ¿no? Entonces, yo por esa parte diría que ese es el primer momento en Occidente en el cual se ha pensado el videojuego como algo serio. O sea, la idea de el valor pedagógico que tiene, más allá del lúdico, que yo creo que lo lúdico es lo que debe de ser lo que debemos de priorizar. Pero yo diría eso, que eso es uno de los puntos más importantes y fundacionales, y que yo no entiendo cómo la historia de la filosofía no le prestó más atención. O sea, como que los grandes temas que se retoman después son cuestiones políticas, que igual son importantes, pero me llama que la atención que el ocio, esta clase de ocio, no se haya pensado tanto, cuando la filosofía es eminentemente una actividad ociosa. Casi que jugar y filosofar son actos hermanados por esa cualidad del ocio. Sí, bueno, o sea, es que no sé, ahorita me dejas mucho en qué pensar, porque pues sí, ahorita nos podríamos desprender en mil y un temas, ¿no? Pero sí, o sea, es que como dices, o sea, y digo, esto te lo digo a partir de mis clases de filosofía de la prepa, o digo, a mí también me gusta, pues a la fecha leo de vez en cuando cosas de filosofía, pero en sí la actividad de filosofía es pues ponernos a cuestionar cosas del mundo, ¿no? Luego, eso es como tal vez un comentario aparte, pero a mí me sorprende cuando, como en campos así como de humanidades, se puede llegar a rechazar ciertos temas como inválidos, cuando como que estas propias actividades deberían estar más como hermanadas, porque suelen ser rechazadas por ser ociosas. No sé si me explico. Sí, sin duda es algo que pasa. Incluso creo, ya digamos, adentrándonos a una cuestión de manera tangencial sobre cómo los videojuegos son vistos en filosofía, sucede que, como ya lo mencionaste, bueno, como se ha mencionado en múltiples lugares, mejor dicho, los game studies son más aceptados en otras áreas, o son más populares al menos, ¿no? La popularidad que tienen en habla inglesa es mucho mayor que latinoamericana. Por ejemplo, hace un tiempo, un sujeto me contactó, él es de Perú, me contactó para decirme, oye, es que estoy organizando tal evento, ¿te gustaría participar? Él precisamente me conoció en el evento en el cual tú y yo participamos, la Jam de lo lúdico como medio, y le dije que sí, y hablando con él, me dice, es que en Perú no hay ninguno de esos temas, y a mí me encanta cómo en México sí los hay, y yo pensé, órale, ¿a poco en México hay? O sea, nuevamente están estos maravillosos esfuerzos que tienen ciertos lugares, ¿no? Como la Finisterra, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, o el Seminario de Tecnologías Filosóficas, que albergó la Jam de lo lúdico como medio de la Facultad de Filosofía y Letras, pero no siento que haya tantos como en Estados Unidos, ¿no? Que tienen sus Game Research Lab y no sé qué, y Europa, por supuesto, Alemania.
Entonces, es muy complicado. Creo que es una cuestión de que están acostumbrados a sus temas. Lo que pasa cuando te especializas en algo es que la manera en la cual te especializas muchas veces va a dictar cómo crees que tiene que ser la disciplina. Y eso es un problema. O sea, creo que hasta se me hace un contrasentido, ¿no? Hacer humanidades y cerrarte a, no, estos son los objetos que estudiamos. Claro. Aristóteles dice en la metafísica, el asombro es el primer paso para el estudio. Bueno, yo me he asombrado infinidad de veces con los videojuegos, sea por sus gráficos, sea por sus narrativas, por su diseño sonoro o por las ideas que ellos mismos traen y que no pueden ser replicadas en ningún otro medio, pues los voy a estudiar. Y enos aquí, estudiándolos. Sí, bueno, me iría por la parte, ¿no? De pues que dicen de, no, pues que nunca hay que perder el asombro, y si no tuviéramos como esta capacidad de asombro, pues no nos ponemos a pensar sobre, pues, cuál es la razón del ser, o como campos como el estudio del conocimiento, ¿no? La epistemología y cosas así, pero, bueno, esto se convertiría en un podcast de filosofía, que tal vez hasta cierto grado lo llega a hacer en ocasiones. Pero como me gusta mantener estos episodios con cierta duración, ahorita quería pasar como al tema de, bueno, o sea, y creo que esto, o espero que va a ser lo que más va a ocupar la conversación. ¿Cómo se estudian los juegos? O sea, ¿cómo se estudian los videojuegos? Ahí estuvimos hablando mucho como del contexto, tanto de, tal vez desde la filosofía, o incluso un poquito de México, ¿no? Que como dices, pues todavía son cosas que van surgiendo. Bueno, yo solo quería hacer un paréntesis porque con esta parte que comentas, ¿no? De que tal vez son temas que son más populares en otras áreas. Yo o tal vez leí entre líneas que, bueno, por ejemplo, en la psicología creo que también se trata mucho como el juego. Es un área donde está como también muy está activo porque, pues bueno, se estudia desde la pedagogía, cosas así. Pero bueno, regresando a lo que estaba planteando, ¿no? O sea, ¿cómo estudias el videojuego? No sé, adelante, ¿no? Platícanos un poco. Ok, esa pregunta es, o sea, cuando me mandaste el esqueleto, porque Luis me hizo el favor de mandármela previamente, fue la pregunta que más pensé, fue como, sí, ¿cómo lo estudio? O sea, lo que sucede es que muchas veces algo que haces intuitivamente, ¿no? O sea, ya no piensas, ¿cómo me lavo los dientes? Solo lo haces. O sea, yo pues en este caso, año y medio ya estudiándolo, considero que ya lo hago por inercia. Pero creo que la manera en la cual diría que se estudian los videojuegos es, primero, jugando. O sea, esto suena muy obvio, ¿no? Pero creo que es importante hacer explícito esta clase de pasos. Tienes que jugar y luego tienes que tener un conocimiento previo para aplicarlo en el juego. Es decir, yo creo que hay dos clases de textos en Game Studies a nivel general, y esto no es un análisis exhaustivo, por supuesto, pero la idea es, hay dos clases de textos en Game Studies: los que analizan un videojuego y aplican una teoría que se utilizó en otra área, en otro tema, al videojuego. En este caso, por ejemplo, pienso en el trabajo de Alberto Venegas de la memoria literal y la memoria ejemplar en el videojuego. Él retoma los conceptos de un filósofo apellidado Todorov, los de memoria literal y memoria ejemplar, y los aplica al videojuego. Ese texto se pensó para hablar de arte en general, y los videojuegos son arte, entonces podemos hablar de ellos, por supuesto, pero no se pensó para hablar del videojuego en concreto. Pero Venegas lo que hace es tomarlo y aplicar y ver qué surge. Cómo es que las construcciones de las representaciones gráficas en el videojuego surgen a partir de la memoria, pero como la memoria se ha creado a partir de lo que entendemos de ciertas épocas con las representaciones artísticas de, por ejemplo, el cine, entonces tenemos ahí un desmán horrible de construcción, ¿no? Esa es por una parte, la idea de aplicar lo que ya se dijo a esto. Pero en este caso, por ejemplo, también cae uno de mis textos llamado El principio de uniformidad mecánica en los ambientes digitales del videojuego, que tiene un nombre como trabalenguas. Pero básicamente fue aplicar la teoría del filósofo David Hume, la teoría escéptica del filósofo David Hume, al videojuego. Y cómo es que a partir de estar jugando, uno interioriza cómo las mecánicas se van a desenvolver en el futuro. En Mario Bros, en el primer nivel, si tomas el hongo y no mueres, y tomas la planta y no mueres, lanzas una bola de fuego y le da el bomba, lo mata.
Y ves esto repetido tantas veces en ese primer nivel que asumes que todo el videojuego va a ser así siempre. Al grado de que cuando no pasa, lo atribuyes a que es un error o que hay algo raro ahí operando, ¿no? O sea, algo está fallando. Esa es una manera en la cual se hacen game studies, creo yo, tomando algo que ya se dijo para otra área y aplicándolo en los videojuegos. Pero otra es tratar de decir algo que solamente se puede decir desde los videojuegos. Por ejemplo, en este caso, las cuestiones se les podría llamar interactivas o ergódicas, que es el término que es más propio de los videojuegos, ¿no? Hay cosas en el videojuego que solamente se pueden decir en el videojuego porque es de suyo y no se puede dar en otro lugar. El videojuego es interactivo, entonces vamos a explorar cómo es que esa interactividad opera en el videojuego. Hay que explicar al videojuego por sí mismo. Entonces yo diría que son las dos maneras. Lo juegas como base y luego aplicas teoría de alguien más, o por supuesto con sus ajustes, y esto también requiere un esfuerzo intelectual grande. O por otra parte, sacas tu propia teoría explicando lo particular de este medio. Sí, ahorita que comentas todo esto, ¿alguna vez estaba escuchando o le estaba leyendo un artículo o algo así? Bueno, en esos momentos que todavía buscaba defender al videojuego como arte, que no es que no lo siga haciendo, pero me refiero que en esos momentos que buscaba cómo hacerlo o lo que fuera. Pero un contraargumento que una vez leí que se me hizo que hasta sigo pensando en ello cada vez que juego videojuegos, decía, es que el videojuego es antitético a la experiencia reflexiva, porque cuando estás jugando no puedes reflexionar sobre lo que estás haciendo porque estás tan metido en el juego que tienes que esperar a salir del juego para reflexionar sobre lo que acabas de hacer. Decía, al contrario que en la lectura o en el cine o lo que tú quieras. Y de verdad, ese argumento lo he tenido en la cabeza desde entonces. Lo leí hace muchos años. Y no sé qué te parece a ti, no sé si lo has escuchado, pero por lo menos a mí hoy en día diría como, pues es que es una afirmación muy general, y no diría que es del todo, o sea, entiendo, o tal vez entiendo por qué lo dice, pero, o sea, bueno, ahorita que estabas diciendo tú, ¿no? Que tú tienes ya muy tan interiorizado como este proceso de análisis que no te habías parado a pensar, bueno, o sea, ¿y cómo se estudia el juego, no? Pues a mí me pasa, ¿no? Que yo estoy jugando y siento que estoy captando muchas cosas que estoy analizando desde la perspectiva, bueno, de diseño, de cuestiones gráficas, cuestiones sonoras, y estoy reflexionando sobre mí. Estoy como tal vez operando a 3 niveles en mi cabeza, ¿no? O sea, de decir, bueno, se está pasando esto y lo otro y lo tal. Pero a cierto grado sí le doy el punto de que, bueno, tal vez ya estás tan metido en tratar de matar a un jefe, por decir algo, que pues entras en lo visceral, ¿no? No en lo reflexivo. Pero por otro lado, pues lo mismo se podría decir de una película, ¿no? O sea, tal vez hay veces que estás tan metido en la ficción que se te olvida, o hay personas que no están reflexionando sobre lo que están viendo hasta después de haber visto la película. Pero no sé, ¿qué opinas tú? Yo también me he enfrentado a ese argumento en algún momento. O sea, lo que pasa es que también soy renuente a ponerme en contra de él porque no he leído a la fuente directa. Pero la misma caracterización que tú hiciste la hace Thi Nguyen en su texto Agency as Art, en la introducción, que es básicamente la síntesis de todo lo que va a hacer en su texto. Y yo cuando leí eso, nuevamente, me reservo a decir algo sobre el argumento, si le estoy hablando más bien de cómo lo planteas tú y cómo lo plantea Nguyen, ¿no? Que te digo, son básicamente lo mismo. Yo diría que es uno de los peores argumentos que he escuchado en mi vida, francamente. Porque, verás, lo que sucede con ese argumento dice, es que los videojuegos no son arte porque la capacidad reflexiva solamente la puedes tener después de jugar, no estando jugando. Y yo le preguntaría, ¿y eso qué? O sea, ¿en qué momento el hecho de que no pueda reflexionar la cosa en el instante lo hace malo? O sea, yo, por ejemplo, puedo comer ahorita y en 1 hora pensar en lo bueno que era y darme cuenta de por qué lo era. Porque el corte estaba perfecto, porque la manera en la cual estaba sazonado estaba bien, porque el balance entre especias era extraordinario. O sea, la reflexión, en especial en filosofía, nunca sucede en el momento en el cual está sucediendo la cosa. En los análisis de Marx sobre el sistema económico, no fueron durante,
sino fueron una vez que ya se instauró ese sistema económico. La noción del contrato social que Rousseau analizó, no sé, siglo XVI, pues el contrato social en sus términos tendría, no sé, 10 siglos. O sea, nuevamente, el problema que tengo con ese argumento, o con esta noción de cómo se me ha presentado el argumento en estas dos ocasiones que te menciono, es que presupone que solamente puedes reflexionar cuando estás consumiendo. Y a mí me disculparás, pero eso no es cierto. O sea, la reflexión, yo creo que precisamente entre más la tengas a fuego lento, mejor te va a salir. O sea, reflexionar al caliente, voy a decirlo así, tiene su valor y es bueno que haya gente con esa habilidad, pero eso no implica que sea la única manera de hacerlo, tampoco que sea la mejor, simplemente que es un modo. Claro. De hecho, bueno, ahorita pensé en dos cosas. Voy a empezar a escribir así los temas que vaya pensando porque se me va a olvidar todo. Lo primero, no me acuerdo dónde lo leí. Me suena que debió haber sido en un libro sobre literatura. O en una clase que habrá tenido. Pero es esta idea que toda escritura es en pasado, ¿no? O sea, es imposible. O sea, ya cuando estamos leyendo algo, ya que estamos reflexionando, como bien dices, es porque pasó. O sea, es intrínsecamente pasado, ¿no? O sea, bueno, podríamos hablar sobre el concepto del tiempo. Y justamente el otro día a un amigo le hablaba de San Agustín, ¿no? Y le dije, no, tengo que volverlo a leer porque no me acuerdo muy bien, pero bueno. Pero bueno, lo que voy es eso. Pues creo que tienes razón en eso. Y aunado a eso, hay otra reflexión de David Lynch que me gusta mucho, que dice, es que como que estamos muy acostumbrados ya a querer salir del cine, dice, y querer criticar la película, ¿no? Y pues sí, o sea, tal vez como tu opinión puede tardar años en formarse o va a ir cambiando, tienes que dejar que la cosa se vaya como asentando. De hecho, creo que fueron los temas que tocamos en lo que grabamos de la división de Last of Us parte 2, que, o sea, luego son como cosas que tal vez en el momento dices, bueno, o sea, no tengo nada más que agregar, pero con el tiempo, o sea, tal vez lo vas asociando con otros elementos de tu vida y entonces cobra más sentido, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante es justamente, pues, tener las herramientas o poder ofrecer como un panorama, como una piedra en la cual como que se pueda subir y decirles a los demás, mira, o sea, tal vez nunca has reflexionado sobre los juegos porque tal vez no tenías como un margen de referencia, o oye, mira, se puede hacer esto, puedes reflexionar sobre los juegos y hay un camino que se ha estado pavimentando para que lo puedas hacer. Sí, otra cuestión que tendría en contra del argumento es, por ejemplo, que creo que, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Seguramente hay gente que sí puede, pero yo no puedo estar viendo algo y pensándolo a profundidad sin perderme ese algo que estoy viendo. Me ha pasado, ¿no? Que estoy, por ejemplo, cuando salió No Way Home, es una película atroz en todo sentido, de verdad no me gusta nada. O sea, la veía y era como, salió esta escena y ya le tengo 1000 peros y los pienso durante los 2 minutos que estoy en ese viaje y de repente es como, ya me perdí esos 2 minutos. ¿Ya? Nuevamente, o sea, si puedes, muy bien por ti, pero la mayoría no puede. Y en definitiva estoy de acuerdo con la idea de que uno puede decir más de las cosas en función de los marcos conceptuales que tenga. Yo ahora puedo hablar muy distinto de The Last of Us, parte 1, de la primera entrega, perdón, que cuando lo jugué en su momento. Porque simplemente era otra época de mi vida, ya maduré, ya adquirí otras responsabilidades que me hacen entender mejor a uno de estos personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad a mí, te digo, a reserva de leerme el texto donde viene ese argumento, pero de verdad se me hace un argumento muy, muy mal, de los peores que he leído. O sea, hay un sujeto que una vez en filosofía está hablando sobre ¿cómo podemos asegurarnos que el mundo exterior existe? Y dice, bueno, pues es que tengo una mano. Esa es como la conclusión del argumento y es como, no. O sea, y este argumento se me hace toda peor. Sí, o sea, bueno, no sé qué más agregar ahorita sin desviarnos mucho, ¿no? Pero
Sí, o sea, definitivamente, o sea, puedes tener como tal vez algunas intuiciones, es como lo que luego yo pienso, ¿no? Ahorita como terminé Doom Eternal ayer, o sea, pasa eso, ¿no? Que tal vez estoy jugando y pienso algunas cosas, o me gusta como tal vez ir anotando algunas otras, pero como construir sentido a partir de la experiencia que acabas de tener, o sea, pues o sea, creo que sí tienes que pararte un momento, o sea, en cualquier cosa, ¿no? Tal vez en la música, tal vez, o sea, y digo, esto es como también un reto personal al que me he enfrentado como creador, como desarrollador, que luego muchos libros te dicen, ¿no? O sea, o sea, está difícil, pero tienes que saber cómo tanto dejarte llevar por la experiencia, porque no puedes perder esa perspectiva, pero al mismo tiempo analizarla, ¿no? Entonces como que es un ir y venir constantemente de, bueno, o sea, lo pienso como jugador, pero también lo pienso como desarrollador y también, pero a veces solo quiero llorar, ¿no? O sea, quiero dejarme llevar, entonces se vuelve complicado, ¿no? Sí, creo que ahí lo que nos queda a nosotros, bueno, yo diría que a cualquier analista cultural, es primero dejarte llevar por la emoción y luego comprender por qué fue así. O sea, un texto que llevo aplazando escribir un año y medio es ¿por qué la batalla con Asriel en Undertale es el mejor momento de la historia del videojuego? Lo digo así, sin ningún ápice de duda. O sea, en específico esa escena en la cual te ataca Asriel y los puntos de vida bajan a decimales. De verdad ese yo creo que es el mejor momento de la historia del videojuego y espero algún día hacer ese texto. Pero hasta ahorita me siento capaz de poder explicar por qué. Y de hecho es después de que ya hice una ponencia en la cual expliqué un concepto que necesito para hablar de eso. O sea, la elucubración, la disquisición de verdad necesita tiempo. No podemos tener la prisa por decir cualquier cosa. O sea, tenemos que pararnos a pensar. Claro. Bueno, creo que sería bueno, o sea, bueno, hay como otras cosas o sea, el título de este episodio, para los que lo escuchen en el futuro, de hecho, eso es otro tema, ¿no? Para cuando estén escuchando esto, pues esto ya es pasado, ¿no? Pero bueno, a menos de que fuera en vivo, pero aunque fuera en vivo, tendría unos segundos de retraso, pero bueno, pero bueno, o sea, era más, bueno, el título es el videojuego como objeto de estudio, ¿no? Pero también hasta cierto grado era un poco, pues, digo, no un poco, o sea, hablar de Game Studies, ¿no? O sea, porque finalmente, pues los Game Studies se encargan de estudiar al juego, ¿no? Entonces, no sé si tuviste oportunidad de revisar o ver como a grandes rasgos como el video que te mandé, sino como yo tomarlo como punto de partida y discutirlo. Pues pude ver 2/3 partes, entonces sí me siento capaz. Claro. Bueno, o sea, básicamente este video como recontaba la historia de los Game Studies. Y sí, comentaba de que, bueno, o sea, en un inicio, cuando aparece el videojuego ya como fenómeno, pues es como que hay muchas capas de investigación por las que ha pasado, con muchos ejes a través de los cuales ha tocado. De hecho, en este librito que editó la UNAM, y no dije librito de manera peyorativa, era porque es muy chiquito el libro. Es el de aportaciones para la construcción de teorías sobre el videojuego, volumen 1, también de la Finisterra. En la introducción hablan como de esos ejes temáticos que hay sobre el estudio de juegos. Y mencionan como pues juego y sociedad, o juego y tecnología, el juego o sea, hablar sobre el juego. Básicamente, ¿no? Que como que hoy en día se ha abierto mucho el campo, ¿no? Pero sí, por mucho tiempo pues era más como, bueno, tal vez estudiar el fenómeno tecnológico o en los 90s era mucho el tema de, es que los videojuegos son violentos y todo esto. Luego, por ahí hubo una omisión importante en el video, creo yo, que es sobre todo ese tema que hubo entre ludología y narratología. Como todo ese tema de, bueno, deberíamos estudiar los juegos a través de la narrativa o a través de que son juegos. Y cuál es mejor y cuál es peor y no sé qué. Y luego habla de los MMORPGs y claro, los juegos, pues ahora sí que vivimos en una sociedad, ¿no? En cómo los juegos nos están afectando ese nivel y que hay diferentes tipos de jugadores. Entonces tenemos que los juegos
esa es una conclusión a la que he llegado muchas veces cuando he grabado en Ludivisión, que yo digo, es que hay tantas ramas a través de las cuales se puede estudiar los videojuegos que a veces hasta da coraje, ¿no? Que alguien diga como, ¿cómo que estudias videojuegos? No sé qué opinas. A mí no me da tanto coraje. O sea, de hecho lo siento con pesadez. O sea, no en el sentido hacia ellos, sino hacia mí y hacia la academia. Porque el hecho de que ellos no sepan que los videojuegos se estudian no es su culpa. Porque ellos no tienen la responsabilidad. Los que la tenemos somos nosotros, porque nosotros tenemos que sacar a los estudios de juegos de la academia. Algo que, volviendo a la noción de, a modo de paréntesis, volviendo a la noción de la crítica cultural, yo tengo la impresión de que la crítica cultural es solamente game studies divulgados o difusión de game studies, en virtud de que nuevamente de repente te encuentras un análisis de las peleadoras que juegan Street Fighter y por qué hay muchas y por qué son muy buenas. Y básicamente es un estudio de género del comportamiento de la gente a la hora de jugar juegos de peleas. O sea, y eso por una parte, ¿no? O sea, te digo, yo no lo veo con esa molestia de, no, te pasas. O sea, ¿cómo no sabes? Porque no. Bueno, no decía tanto de que, ay, ¿cómo no sabes? Era más como un, ok. Pues no sé cómo ponerlo en palabras. Es más como un... O sea, de que a veces yo lo siento ya tan interiorizado, de que llevo toda mi vida como leyendo sobre esto, que claro, ¿no? Luego se me olvida que hay personas que, pues ahora sí que es un mundo entero que desconocen o del que no tienen mucha noción. Y estoy de acuerdo, no es su culpa, ¿no? Pero nada más era como esa sensación, no es por llamar a nadie de ninguna manera. Ok, muy bien, porque sí, creo que es algo que sucede mucho en filosofía, ¿no? Que dicen, no, es que cómo no conoces esto, pues es que no les hemos ido a decir. O sea, nosotros tenemos 4 años universitarios para estudiarlo, pues será nuestra culpa. Pero sí hay que sacar los game studies de la academia. Esa es la primera conclusión que quiero llegar. Sí, o sea, pero bueno, pero a lo que voy, no sé, con todo esto es que hay muchos ejes. O sea, yo creo que el videojuego pues también es que es un fenómeno tan complicado. O sea, no sé si, o sea, de como para hacer esa afirmación, ¿no? Pero pues al menos para mí sí. O sea, llevo como toda mi vida jugando videojuegos. Llevo toda mi vida pues leyendo sobre ellos. Los hago, o sea, los estudio, leo, escucho. Y aún así digo, es que hay tantas cosas que siento que ignoro todavía. Que hay tantas cosas que nos faltan por discutir o por aterrizar como conceptos. Juegos que se pueden hacer, que obviamente todavía no existen. O sea, a la hora de querer como crear este episodio, ¿no? El del videojuego como objeto de estudio, pues era también un poco para eso, ¿no? Tal vez alguien que le esté escuchando este episodio, pues dar como esta pauta de, pues, o sea, sí, los juegos se pueden estudiar desde la economía, la filosofía, la psicología, no sé si repetí. No sé, el derecho, la arquitectura, la poesía, la literatura. Y es como, pues o sea, de nuevo, para nosotros puede ser clarísimo, ¿no? Porque hay tantos como ejes que entrecruzan el videojuego. Y no solamente es que hablemos de una clase de juegos. O sea, como hay tantas clases de juegos, tantas cosas aplicadas. Tenemos, o sea, pues eso, ¿no? MMORPGs, juegos de deportes, tenemos los eSports, juegos como más propiamente narrativos, o juegos de pelea, juegos de tantas cosas que se pueden estudiar a profundidad en sus propios ámbitos. No sé, es como esos momentos, ¿no? De que entre más conozco, más ignoro. Sí, sin duda, o sea, lo que sucede, ya como hablando un tantito de la experiencia del seminario, es que la idea ahí es que cada persona elige el texto que quiere presentar. Y como es un seminario multidisciplinario, siendo yo de filosofía, me he enfrentado, yo creo que durante todo el seminario, a un texto de filosofía. O sea, las otras 40 sesiones que hemos tenido han sido textos de historia, de psicología, de antropología. Entonces, efectivamente, o sea, lo que sucede es que simplemente no puedes abarcar todo.
creo que esa es la peor condena de la finitud humana, ¿no? Que no puedes abarcar todo. Y ya llega un punto en el cual haces paces con ello y dices, bueno, pues voy a estudiar a Huizinga este mes y con eso me doy por bien servido. Sí, qué caray. Pero bueno, no sé, hay como un tema que me parece muy importante de tratar. Que no sé qué perspectiva nos puedes dar de tú por qué consideras, entonces digo, le hemos estado dando como ciertas vueltas como a eso en el episodio hasta ahorita, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estudiar el juego? O sea, ¿qué relevancia tiene el juego? O sea, tú de lo que llevas estudiando los juegos, ¿qué has aprendido? ¿Qué has vislumbrado? Lo que sucede con la noción de relevancia es que creo que tiene muchos sentidos, o por lo menos muchos matices. Por ejemplo, yo a nivel personal, con estudiar los juegos soy feliz. Es algo que me divierte, es algo que me entretiene y es algo que casi podría decir que me hace mejor persona, porque me hace entender ciertas cosas que, pues, como yo no he vivido, no me había cuestionado. Y creo que eso es como un valor que tiene en sí mismo para mí. Pero ya que estamos hablando de Game Studies, estoy entendiendo que estamos hablando de qué relevancia tiene estudiarlos como en ese nivel, ¿no? El nivel académico. Entonces, yo diría, y aquí voy a recurrir a otra anécdota. Bueno, la idea es, cuando di una plática en torno a cómo el videojuego representa la amistad y cómo yo estaba molesto con cómo la representaba, que no quiero redirigirlos a esa ponencia porque yo creo que es un poquito más larga que lo que ya lleva este seminario y esta sesión del podcast, y siento que sería mucha lata mandarlos a escuchar una ponencia para entender un solo punto. Pero a modo de resumen, a mí me molesta cómo los videojuegos retratan la amistad, porque siempre te ponen que tu personaje tiene una amistad así de años con este otro personaje, y el otro personaje te dice, ¿me puede hacer tal favor? Y ya vas, lo haces, le dices y te da algo. Y siempre es así, con todos. No hay un solo personaje que no te dé algo. Y a mí me molesta porque siento entonces que el videojuego le está enseñando a la gente, entiéndase aquí, niños, puede ser, que cuando hacen un favor tienen que recibir algo a cambio, que siempre que haces algo tienes que recibir una recompensa, y a mí no me gusta eso. Los favores o son gratuitos o no son favores, así de fácil, creo yo. O son actos de corazón o son actos por conveniencia, no hay de otra. Entonces yo lancé esa crítica al videojuego, como al videojuego en general, no me llevaba, hablaba en concreto de Undertale, me parece, y de Omori. Pero algo que pasó fue que alguien comentó en esa grabación, que ignoro si habrá llevado a cabo la idea: me gustó tu idea, espero aplicarla en un videojuego algún día. Y dije, qué buena onda, o sea, yo amaría jugar algo así, algo que me deja encariñarme con los personajes y que no necesariamente me tiene que dar algo, porque yo me he encariñado con gente en la vida real y nunca he esperado nada a cambio de ellos. O sea, la relevancia que tiene, creo yo, los estudios de juegos en ese sentido es que nos permiten, como nosotros, digamos, o sea, en este momento no pienso en ti, Luis, porque tú también haces juegos, ¿no? Pero creo que también aplican. Como tú y yo y los que hacen estudios de juegos sin hacerlos, vemos al videojuegos de afuera, como que muchas convenciones que se tienen a la hora de diseñarlos no las damos nosotros por hecho. Entonces, al analizarlos desde fuera, criticamos ciertas cosas que, como habían estado dados por hecho, no se toman en cuenta. Esa es la relevancia, o sea, plantear ideas que tal vez, o tal vez no, los desarrolladores pueden tomar y retomar, que también pueden no hacerlo, por supuesto, o sea, no tienen que escucharnos, o escucharlos, porque ya ni siquiera sé si me considero un académico de los videojuegos, pero creo que esa sería otra idea. O sea, por una parte, la cuestión relevancia personal, a mí me llena esto a nivel emocional, y la cuestión como impacto a la hora de cuestionar y tal vez plantear ideas que otras personas pueden llevar a cabo en sus producciones. Claro, o sea, digo, finalmente cuestionar también es gran parte de la experiencia de juego. Ahí nos podemos poner mucho más teóricos, pero bueno, esa también es un poco la idea, ¿no? Que, o sea, sí, los juegos son sistemas reglamentados,
pero gran parte de la experiencia de juego es pues chocar contra el sistema, o sea, chocar contra el sistema de reglas en este ejercicio, por decir, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué tan más puedo doblar esto? ¿Cómo puedo aprovecharme como este sistema de reglas como para descubrir nuevas posibilidades? Entonces, pues a mí se me hace como súper importante pues acceder como a toda esta producción tanto literaria como no sé, en video que pueda haber. También, lo digo, para personas que también crean videojuegos, pues creo que es muy importante por eso. O sea, justamente tenemos como tantas cosas muy arraigadas en los juegos que pues luego llegan y dicen, bueno, podría hacer esto, podría hacer más, podría hacer... O no es que luego no es tanto el podría hacer más o podría hacer otra cosa, sino es, mira, párate un poco a pensar un poco sobre lo que ya es con lo que estás trabajando. Y tal vez como algo hace clic y te permite decir, entonces puedo hacer esto otro, ¿no? Y no estoy descubriendo, o sea, sí estás descubriendo como algo nuevo, pero mejor dicho, es algo que siempre estuvo ahí, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, aquí podríamos hablar más como sobre la creatividad. Digo, es que también hace poco veía un video de Robert McKee que hablaba sobre la creatividad, ¿no? Y que es como tomar dos temas y sacar como una tercera relación oculta, ¿no? Digo, como poniéndolo muy burdamente, pero pues eso, ¿no? No sé, ¿qué alguna cosa que quisieras comentar sobre todo esto? ¿Traías algo preparado, algo en mente que querías decir y no se ha dado la oportunidad? Pues mira, en cuestión con la escaleta que me mandaste, en el punto C en el apartado C del punto 4 se habla de autores importantes y como que me revisé así los autores que a mí más me gustan y preparé una suerte de exposición a modo de síntesis, ¿no? Okay. Esta clase de textos que creo que si les interesa adentrarse a los Game Studies son textos que deberían checar. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, o sea, quizá lo último que te iba a decir era como, y lo podemos ligar a esta lista, es a personas que tal vez puedan escuchar esto, que vienen de otros campos, no sé, puede ser la literatura, la filosofía o incluso los propios juegos. Pues sí, ¿no? O sea, cómo se pueden acercar a los Game Studies o cómo los invitarías a que se den la oportunidad de revisar juegos, de revisar estudios sobre juegos. Y si quieres, sí, ¿no? Conectarlo con el tema de, bueno, están estos autores, estas obras que son relevantes en el campo, etc. Entonces, una suerte de exhortación. Yo creo que la cuestión sería, o sea, el cómo es muy sencillo. Te vas a Google, pones tu disciplina y pones games o video games. Y ya, philosophy, video games. Y eso es todo lo que necesitas hacer para el cómo. Ahora, la cuestión motivacional. Creo que, o sea, la manera más sencilla de decir por qué meterte a los Game Studies es simplemente porque es un área que va creciendo. Si te interesa el desarrollo académico, creo que es un buen lugar en el cual te puedes meter. Con todo esto de los metaversos que se está poniendo en auge, las herramientas que te va a dar el estudio teórico de los videojuegos te van a ayudar a entender ese tema. En cierta medida, no de manera exhaustiva, pero sí te va a ayudar. Ahora, a nivel, nuevamente acercándome a lo personal, creo que si te interesa tu disciplina y si te gustan los videojuegos, es muy fácil dar el salto y decir, quiero estudiar los videojuegos desde mi disciplina. Y es muy bello. O sea, ya dejando de lado lo intelectual. Cuando tú te encuentras un texto que te hace ver la obra que más te gusta de otra manera, es impresionante. Y los Game Studies tienen eso. Muchas veces, por este aspecto académico, tal vez no es lo mejor escrito, no es la literatura más fina, o sea, no es leer El viaje al centro de la Tierra de Verne y decir, claro, sí se siente la soledad como en el capítulo 26, me parece. Pero sí te proveen de marcos conceptuales importantes y útiles para comprender lo que te gusta. Lo que sucede con el gusto es que muchas veces es inconsciente, nos gusta y ya, pero los estudios de juegos nos pueden ayudar a entender por qué nos gusta. Y eso para mí es lo suficientemente satisfactorio
para perseguirlo. Me gusta la filosofía, me gustan los videojuegos. Vamos a ver qué puede ser la filosofía de los videojuegos. Qué bonito, la verdad. Pero bueno, ahora sí, si quieres, échate la lista. Ok. Sí, ya pasó lo bello, hora de decir lo aburrido. No, al contrario. No, de verdad, como buen filósofo me hiciste ver también, entender mi actividad de otra manera, pero bueno. Eso me da gusto. Espero que a la audiencia también. Esperemos. Pero en relación con los autores, yo pensé en 3 en concreto, pero en función de cómo vea los temas, bueno, la extensión, porque también medio ve, o sea, he escuchado unos de las sesiones de textos lúdicos y sé que el promedio podría ser como de 1 hora 20. Hay unos más cortos, por supuesto, pero como que es el promedio, entonces en función de la extensión voy a prescindir de alguno u otro. Tú adelante, perdón. Ok, muy bien. Ya cuando estemos a las 4 de la mañana, en este momento la audiencia son las 9 de la noche, a ver si dices eso. Cuando estemos en la hora 7:30. Bueno, vamos bien. El primero del cual me gustaría hablar, y retomando algo que Luis ya mencionó, ¿no? La idea de que en algún momento, creo que esto le pasa a todo videojugador que se clava con el videojuego. Queremos defender al videojuego como arte, ¿no? Queremos justificar nuestro hobby como algo cultural. Yo la verdad no creo que lo necesite justificar, en el sentido de a mí me da completamente igual si es arte o no. Pero eso no quita que del hecho de que la gente debata sobre el tema, puedas encontrar cosas interesantes. Porque hay cosas muy muy interesantes que no se pueden encontrar en los debates de internet. Por más que muchas veces sean abucheos a Elon Musk, de vez en cuando hay uno que otro argumento vertido que es muy muy efectivo. En ese sentido, quiero retomar la idea de los videojuegos como arte. T. Nguyen, es el nombre ese del académico, tiene un texto llamado Games Agency as Art, juegos, la agencialidad como arte. En este texto, como el nombre lo indica, se está cuestionando por qué los videojuegos son arte. Bueno, ni siquiera habla de videojuegos en general, habla de juegos, así sean analógicos, sean virtuales. Hace un análisis histórico bastante denso, bastante interesante, pero últimamente la tesis es: los videojuegos son arte porque me permiten portar agencialidades de manera temporal. Voy a explicar esa frase porque así misma es un poco extraña. Cuando uno juega, uno termina siempre siendo otra persona. Juegas Super Mario Bros. Y te vuelves Mario. Juegas Halo y te vuelves el Master Chief. Juegas Doom Eternal y te vuelves el Doom Slayer, creo que se llama el personaje. Etcétera. O sea, juegas Tetris y te vuelves un tetramino. Y eso es bueno, ¿no? O sea, lo que tiene el teatro para los actores, y el cine para los actores, y el videojuego para los jugadores, es que te permite ser otra persona, momentáneamente. Y eso, dice Nguyen, es la razón por la cual los videojuegos son arte, porque te permiten portar agencialidades que de otra manera no podrías. Yo nunca podría ser un marine espacial, principalmente porque no me gusta la guerra y luego porque todavía no existe la UNSC. Dejando de lado eso, lo importante es, dice Nguyen, que por eso son arte y que además de eso te permiten aprender, lo voy a llamar así, estados mentales propios del personaje que estás controlando. A mí me gusta poner este ejemplo porque creo que es chusco y que también atestigua bien esto, y creo que es un ejemplo con el cual la gente se puede sentir relacionado. Yo he jugado Call of Duty, no mucho, no me gusta casi, pero lo he jugado y lo disfruto cuando lo juego con mis amigos. He jugado algún videojuego en tercera persona como Gears of War, por ejemplo. Pues soy malísimo, pero lo he jugado. Hace un tiempo, mis hermanos y yo compramos unas pistolas Nerf, y cuando estaba jugando con ellos me di cuenta que estaba haciendo cosas que vi en el videojuego. O sea, la idea de cómo Marcus Phoenix se atrinchera, está hecho básicamente bolita en cuclillas y solo asoma la cabeza para poder ver dónde está su enemigo, es algo que vi en el videojuego y que yo implementé en la vida real. Evidentemente no con la misma seriedad que si un Locust te está disparando, aquí era mi hermano, pero aún así es una muestra de cómo a partir de los videojuegos podemos aprender.
Lo que sucede con los videojuegos es que no aprendes, o creo yo, no primordialmente contenidos teóricos, no aprendes el ciclo de funcionamiento de la célula, pero sí puedes aprender esta clase de cosas, esta clase de formas de comportarte y de reaccionar ante situaciones. Cuando en Undertale decides la amabilidad sobre la violencia, estás aprendiendo algo que el juego te está diciendo, que tal vez solo el videojuego te puede decir de esa manera y puedes aplicarlo en tu vida. Con Undertale puedes aprender que el perdón y la amabilidad va sobre todas las cosas y lo puedes ejecutar. Porque yo lo he visto en Doctor Who, pero solamente en Undertale lo hice y eso te puede cambiar. Y así con infinidad de juegos igualmente bellos, igualmente importantes e igualmente impresionantes. Los videojuegos son arte porque nos permiten, podríamos decirlo de esta manera chusca, ponernos en los zapatos de otra persona, aunque no sean nuestros zapatos. Podemos caminar los pasos que ellos tuvieron, las sendas que tuvieron que recorrer y aprender lo que ellos están destinados a vivir. Y eso en sí mismo es bello. Los videojuegos son arte porque nos permiten vivir otras vidas, como ha dicho Internet. ¿Qué otro segundo autor podría ser? O no sé, Luis, si quieres decir algo. No, bueno, o sea, solo iba a comentar que ese libro lo he tenido en la mira por mucho tiempo y a ver si lo... Ay, es que luego hay tantos libros por leer, tantas cosas por jugar. Pero sí, bueno, como todo ese tema... Es que todo lo que acabas de decir da para otro podcast, o sea, te lo voy a decir así. Así que... Yo regreso cuando me invites. Por ahí tenía contemplada otro episodio próximamente, pero luego lo comentamos. Y tiene que ver con esa ponencia que comentaste que no querías, a la que no querías remitir a las personas sobre la amistad. Pero bueno. No, adelante. Bueno, ibas a comentar 2 libros más, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, en este momento me quiero centrar en autores. Ok. Principalmente en virtud de que no pude acabar de leer este texto, porque creo que es de las cosas más densas que he leído en mi vida. Yo he leído cosas que en filosofía se consideran complicadas, sí, con mucha dificultad, pero las he podido leer. De Ian Bogost, del libro Persuasive Games, no puedo pasar del primer capítulo y no puedo pasar de las primeras 40 cuartillas porque se me hace tan denso como el titanio, de verdad. O sea, toda la filosofía no me preparó para el nivel de erudición que tiene este sujeto. Básicamente, Ian Bogost es un académico estadounidense, el cual en su texto, Juegos Persuasivos, el poder expresivo de los videojuegos, desarrolla cómo los videojuegos tienen una capacidad única para persuadirte. A lo largo de la historia, de un análisis histórico de Ian Bogost, que quiero reconocérselo aquí, el que hace de la filosofía antigua es precioso, con ideas que yo nunca había visto en académicos dedicados a la filosofía antigua. De verdad, es un texto que yo creo que si haces filosofía antigua deberías de leerlo. Establece cómo las disciplinas tienen capacidades retóricas, cómo tienen capacidades para convencerte de ciertas cosas. En la oratoria, cosas como la argumentación, ¿no? La argumentación así, premisa 1, premisa 2, conclusión. En la pintura, los encuadres, la forma en la cual captura. Composición. En el cine, perdón. Bueno, composición puede ser. Claro, composición, exacto. La composición. En el cine, los encuadres y demás. Pero dice Ian Bogost, lo particular de los videojuegos es la interactividad, sí, pero él lo aterriza en relación con la persuasión y él genera el concepto de la retórica procedural. Esto tiene muchos más matices de su texto. Nuevamente es un texto muy denso que yo les recomendaría leer con ciertas reservas porque es muy complejo. Les recomendaría primero leer, de hecho, el de Agency as Art, porque creo que es mucho más digerible. Pero palabras más, palabras menos, la idea es: la retórica procedural es una suerte de forma de convencer al jugador que solamente es posible en virtud de que en el videojuego existe algo llamado procesos. Es decir, el videojuego es una, vamos a decirlo así, una maquinaria
que siempre está reaccionando ante lo que el jugador hace. Y es a partir de esa reacción que el videojuego te puede persuadir de ideas, de tesis. El ejemplo que pone él es September 12. Creo que es un gran ejemplo, que es muy conocido, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Septiembre 12 es un videojuego, voy a decirlo así, de corte bélico. La idea es que tú comandas una especie de avión o una base militar y tienes que destruir un poblado porque presuntamente ahí hay terroristas. Esto lo agrego yo, pero creo que es algo que se puede decir sin ningún problema. 12 de septiembre, el nombre del juego, por supuesto es una referencia al atentado del 11 de septiembre. Pero no creo que solamente sea a nivel temático de, pues sí, otro día de septiembre. Quiero poner el acento en el número 12 después del 11. El 11 fue un cierto ataque, el 12 ¿qué viene? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después del 11? El 12. ¿Y qué viene después de un ataque? La respuesta, la revancha. Septiembre 12 trata de nosotros disparamos este poblado, matamos a algunos de estos presuntos terroristas, pero los que sobreviven, enojados, iracundos, deciden convertirse en terroristas. Nuevamente esto lo estás viendo desde la perspectiva de una suerte de bombardero. Entonces ahora que hay terroristas tienes que seguirlos matando, pero esto va a hacer que más gente sobreviva y se hagan terroristas y así. Es un ciclo sin fin. Es un videojuego que te muestra cómo la violencia va a llegar hasta que ya no quede nadie. La gente dice ojo por ojo y bueno, sí tiene razón, pero si sigues así todos nos vamos a quedar ciegos. Es un videojuego profundamente poderoso y creo que ahí radica, o bueno, ahí es donde Ian Bogost dice, esta es la virtud de los videojuegos, que nos pueden convencer a partir de procesos. Nuevamente yo he visto Doctor Who y he visto su discurso de la guerra y he terminado conmovido por la interpretación de Peter Capaldi cuando aboga por la paz, pero solamente September 12 me permitió a mí vivirlo, me permitió comprender a carne propia, digámoslo así, que si yo sigo perpetuando este ciclo de violencia, la violencia nunca va a acabar. Eso por otra parte con Persuasive Games, la idea de que hay videojuegos que con su propio funcionamiento pueden persuadirte y que solamente pueden hacerlo ellos, porque las películas siempre van a funcionar así, en el sentido de Avengers Endgame va a durar las 3 horas que dura y siempre va a ser idéntica. Spider-Man lo mismo, El Señor de los Anillos lo mismo, para los videojuegos no, los videojuegos te necesitan a ti y en esa medida te pueden persuadir a ti. No sé, Luis, si quieres decir algo antes de pasar al tercer autor. Uy, es que digo, pues sí, Ian Bogost justamente es como uno de los más citados, y no por eso es malo, o sea, no lo decía en ese sentido. Y sí, o sea, el de Persuasive Games, o sea, creo que nunca lo he leído directamente. Siempre lo he leído como referenciado, o he leído como... sí he leído mucho, o sea, material de Ian Bogost. Y pues ahí también tengo pendientes muchas cosas suyas. Pero sí, el concepto de retórica procedural también, en lo personal, fue de esas cosas que me ayudaron a entender, esto es como lo que yo quiero hacer, ¿no? O tal vez sí, esto no, pero... O sea, es justamente uno de los conceptos más, que más me sorprendieron cuando lo alcancé a leer. Y también, bueno, entre y el de Agency Art, yo pensaba en un libro que, bueno, por ahí quería hacer luego un episodio hablando sobre recomendaciones ya más puntuales que yo quería hacer. Pero hay un libro que, es más, aprovecho y también te lo recomiendo, por si no lo conoces, que se llama Imaginary Games, Juegos Imaginarios. Es de un autor que se llama Chris Bateman, que de hecho él también es filósofo y empezó a hacer como todo ese análisis de los juegos como arte, pero en vez de plantear si los juegos son arte, plantea si todo el arte es un juego. Y hace como que muchas referencias también filosóficas. Se me hizo tan pesado de leer. Y bueno, eso fue cuando yo tenía como 17 años. Y ahorita siento que le podría agarrar un poco más el hilo, pero ahí lo tengo botado. Y siempre pienso en ese libro y digo como, este año lo voy a leer, pero bueno. Fue en lo que pensé ahorita de lo que dijiste. Por si quieres seguir. Lo que tienen los estudios de juegos, creo yo, y en la academia en general,
Es que muchas veces gente que ha dedicado toda su vida a estudiar un tema y de repente te saca el libro sintetizando todo ese estudio de una vida. Y me disculpas, Ian Bogost, pero no puedo seguirte tus 20 años de estudio. Dame chance. Dame 20 años y tal vez pueda entenderte, porque efectivamente es muy difícil leer esta clase de literatura. En especial, por ejemplo, tú hablas, ¿no?, de cómo la cuestión filosófica, esa referencia, sea algo que te costó. A mí Persuasive Games me cuesta por el aspecto técnico. O sea, creo que seguramente tú estarías un poco más familiarizado con ello, ¿no?, en virtud de, pues vaya, de tu background. El tercer académico que yo quiero hablar, o sea, sucede que estos dos de los que te he hablado, de Nguyen y de Ian Bogost, es que son académicos que estudian el videojuego, voy a decirlo así, por sí mismos. O sea, ¿qué es lo que hace particular al videojuego? La retórica procedural y la agencialidad. O sea, hay agencialidad en el mundo, o sea, tú y yo ahorita estamos haciendo cosas, pero no hay agencialidad en obras de arte, salvo en el teatro que rompe la cuarta pared, pero eso es como muy, muy específico. Uh-huh. Ahora quisiera, para cerrar esta parte, porque también es cierto que un capítulo dedicado solamente a recomendar autores estaría muy bien, quiero hablar de el trabajo de Alberto Venegas. Ya lo mencioné aquí y ahorita lo voy a desarrollar más, pero creo que es un autor que vale la pena como muestra de lo que se puede hacer. Les digo, estos dos académicos, Ian Bogost y Ian Nguyen, hablan del videojuego por sí mismo, pero Alberto Venegas lo que hace es tomar teorías históricas ya, digamos, ya refinadas y posteriormente aplicarlas al videojuego. El texto que a mí me gusta más es el de la memoria literal y la memoria ejemplar. La idea sintética nuevamente es: la memoria tienes que pensarla como algo distinto a la historia. La historia es, digámoslo así, una suerte, supongamos, porque no es así. No quiero que los historiadores quemen textos lúdicos, por supuesto. Supongamos que la historia es objetiva. Nada, que iba a invitar a un profesor historiador en un episodio futuro. Bueno, pero... esta aclaración se la hago de una vez al doctor. Supongamos que la historia es objetiva, no lo es, pero supongamos. Hay una suerte, digamos, de relato sobre cualquier evento histórico y supongamos que es objetivo. Pero la memoria, por otra parte, se basa en lo que tú y yo vivimos, en lo que nuestro cerebro decide recordar, porque a pesar de haber vivido toda una noche, muchas veces solo recuerdas 3, 4 cosas bien, ¿no? El resto es como perdido ahí en los abismos de la mente. Entonces, teniendo esta noción, Todorov dice, bueno, es que hay dos tipos de memoria en el arte. Una de ellas es la memoria literal, la que intenta recrear el pasado a partir de lo que la gente piensa que es el pasado. Y, por ejemplo, Red Dead Redemption parece que quiere recrear el western, una suerte del Estados Unidos de la época de los vaqueros. Y, o sea, tú ves Red Dead Redemption y dices, claro, es el Estados Unidos de los vaqueros. Pero sucede que lo que tú piensas que es el Estados Unidos de los vaqueros es en realidad una cierta imagen que, por ejemplo, Hollywood ha creado en ti de cómo fue esa época. Porque tú no te has metido a estudiar historia, ¿no? O sea, no sabes cómo fue ese momento. Entonces, eso por una parte, existe este ejercicio de memoria literal, donde en realidad solamente se crean obras artísticas intentando apelar a lo que tú ya conoces, para ver si de esta manera, digamos, te sientes familiarizado con ello y lo consumes. Por otra parte está la memoria ejemplar. La idea es, tomamos historias del pasado, recreándolas en el presente, para que a partir de ello aprendamos qué hacer en el futuro. El ejemplo que pones, This War of Mine, un videojuego basado en una guerra real, en el cual ves el asedio de un pueblo y cómo los sobrevivientes se las tienen que arreglar para sobrevivir buscando lo más básico, como es agua, comida y uno que otro peluche para los infantes que han sobrevivido. Un videojuego así no te glorifica la guerra, te hace pensar en lo horrible que es, en lo tortuosa que es. Te deja vivirlo en cierta medida a la hora de jugar, para que a futuro comprendamos que ese no es el camino, que lo bélico no es la solución. Entonces,
esa es la memoria ejemplar, la memoria que sirve de ejemplo, que nos sirve para saber cómo andar en la vida. Lo que hace nuevamente Alberto Venegas es aplicar esa teoría de Todorov al videojuego con estos dos ejemplos, Red Dead Redemption y This War of Mine. Entonces, eso lo traigo a colación, relacionándolo un poco con lo que les menciono que yo he hecho. Yo me he enfrentado a hacer ponencias y lo que he hecho es, voy a aplicar la teoría de este filósofo a este videojuego. Nuevamente lo hice con Super Mario Bros. Y lo hice con el texto de El principio de uniformidad mecánica en los ambientes digitales del videojuego. Me tengo que cambiar el título de ese texto. Y creo que es una muestra que podemos hacer, de qué se puede hacer. Hay infinidad de teorías, así hay a mansalva estudios, pues hay que ver qué podemos hacer para traerlos al presente e intentar explicar este nuevo fenómeno. Esto no quiere decir, quiero como aclararlo, que sea como vamos a plagiarnos a los autores y ya, porque no se trata de eso en absoluto. Se trata de rendir el debido homenaje y decir, pues sí estoy retomando Todorov, pero aparte lo estoy aplicando a este medio en concreto, que es el videojuego, intentando hacer patente como, si bien la teoría de Todorov es pertinente, necesita estas modificaciones para que sea precisa y aplicable completamente al videojuego. Entonces son muestras, nuevamente, de que podemos retomar el pasado, pero actualizándolo al objeto que hoy nos compete, que es el videojuego. Pues, bueno, o sea, suena... Creo que lo hilas todo muy bien. Y sí, o sea, bueno, la verdad es que... O sea, también tengo muy bien ubicado a Alberto Venegas. Y bueno, con toda esta cuestión histórica, digo, de hecho estaba pensando en eso, creo que hoy en la mañana o fue un día reciente, con respecto que, bueno, en mi universidad llegó, bueno, es profesor todavía ahí, fue animador de Disney y llegó a dar como una pequeña plática así como para todos, que hablaba sobre como esta reconstrucción que se hace del pasado, como en ciertos videojuegos como Fallout, donde ya no es tanto, o sea, es más como, bueno, la visión que nos han alimentado de cómo era ese pasado, y entonces como que se empieza a distorsionar cada vez más. Y de hecho, bueno, en un episodio pasado, en el de ciencia ficción con David Surazzi, hablábamos también sobre Fallout y cómo se ha ido como se ha ido como mezclando como esta visión, y bueno, también está ahí un tema muy muy interesante. Y ya, eso era lo que quería aportar ahí. Sí, es que cómo los videojuegos cambian también es todo un tema, ¿no? O sea, incluso yo les llamo así olas, ¿no? Ahorita creo que estamos en una de las mejores olas de la historia, que es videojuegos con buena historia y con temas. Están en los GOTYs, en los de Geoff Keighley. Geoff Keighley. Entonces, o sea, cuando en 2016 Overwatch se llevó el premio del juego del año, yo pensé, no puedes tocar un fondo peor, y Dios bendito nos hemos alzado. Bueno, yo también medio lo sufrí en 2016, pero bueno, yo ahora como diseñador de juegos tengo otra perspectiva. Yo tampoco diría que es para tanto lo de Overwatch, pero te entiendo por qué lo dices. Pero sí, o sea, creo que tienes un punto, ¿no? O sea, bueno, eso también ese ya es otro tema que estaríamos divagando, pero hacen como esta comparativa, ¿no? Entre God of War 2010, ¿no? Y sale el tráiler del 3 que sale Kratos y tiene que presionarle círculo para estar en la cama con muchas mujeres, ¿no? Y ahora God of War 2022, ¿no? Y bueno, no he jugado el nuevo, pero o sea, pues nada, o sea, el tono cambia muchísimo, ¿no? Y esas son las clases de juegos que se están premiando, que de nuevo no es que sea necesariamente algo bueno o malo, digo, finalmente ahí en el grupo de WhatsApp bien comentaba Blanca, ¿no? Que finalmente todo premio siempre va a responder a ciertos criterios, cierta estética, cierta validación. No sé, como que yo me cansé de ver premios, honestamente, pero pero sí, supongo que para nosotros que nos gustan esa clase de juegos, de propuestas, pues sí comparto esa parte, ¿no? De bueno, o sea, creo que cada vez poquito a poquito va habiendo como más atención a
o como dices, ¿no? Como cómo han ido cambiando los juegos mejor recibidos. Aunque yo también ahí ya no soy tan seguro, ¿no? Porque luego salen como estas estadísticas que dicen que cada vez hay más, o sea, lo que más se juega son cosas online, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ya eso da para otro podcast. Sí, sin duda. Pero bueno, pues no sé, ahora sí, a excepción que quieras decir otra cosa, creo que es pues buen punto para irlo cerrando, también porque ya es medio de noche, y digo, tampoco es tan noche, pero estoy cansado. Entonces, algún comentario final que quieras hacer, una invitación, a páginas, justo al seminario, cómo encontramos el seminario, no sé. Sí, claro, pues yo estoy en Twitter como @AntonioDMGZP, lo cual son las iniciales de mi apellido. Entonces, pues ahí yo tuiteo regularmente sobre videojuegos, opiniones en general, sean de las cuestiones de la compra de Activision Blizzard, por ejemplo, los Game Awards, tirando bilis, por supuesto, y una que otra broma al respecto, ¿no? Entonces ahí también de vez en cuando hago hilos de artículos académicos, entonces por si tienen ese interés en como ver estas versiones resumidas, que por supuesto preferiría que ustedes leyesen el artículo, porque muchas veces hay matices que a uno se nos escapa y que no pueden ser sintetizados en 280 caracteres. El seminario está como @seminariovgs en Twitter, y ahí tengo los links publicados para las grabaciones de las sesiones, que las grabaciones se suben a mi blog, bueno, a un blog que tengo al seminario llamado notasypuntos.blogspot.com. Nuevamente están todos compilados, y también, por supuesto, el seminario es un proyecto abierto, es también gratuito. Si gustas integrarte, pues solamente me mandas mensaje y ya te mando el link del Discord. Ahí compartimos lecturas, también uno que otro meme de vez en cuando. Y pues eso, coordinamos las sesiones. Entonces, si alguien gusta adentrarse a estos temas, que por cierto, no se necesita ser un estudioso acérrimo para entrar a estos temas. Yo creo que con la paciencia para leer, con el gusto por aprender, no necesitas más en la vida a nivel académico. Bueno, tal vez sí, cuestiones económicas, pero dejémoslo a nivel poético, ¿no? Entonces, sí, si alguien gusta adentrarse al proyecto, pues ahí están las grabaciones y estarán las sesiones del, espero, cuarto semestre. Genial. Pues bueno, muchas gracias otra vez por pasarte por acá. Repito que ojalá ya luego se dé como en otras ocasiones. El año que viene, ahí sí, bueno, o sea, creo que, o sea, a mí este podcast me gustaría hacerlo como por mucho, mucho tiempo, más que nada porque es como, para mí es como este lugar donde puedo venir a vaciar como muchas cosas, ¿no? Que traigo en la cabeza, y es como, tengo ahí como una justamente del documento donde te mandé la escaleta, tengo como, no sé, tengo temas como para 5 años, o sea, y no te miento. Como cápsulas de 1 hora, y siento que en algún punto se van a empezar a repetir muchas cosas, pero ya veremos. Pero bueno, más allá de eso, recalco a los escuchas que esto no lo había anunciado, solamente lo pongo en redes sociales, pero en caso de que lleguen a este podcast, sí, y no conocen las redes sociales, pues este podcast está disponible en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts. Pueden darle follow ahí como a la capsulita, no sé cómo llamarle, para que les lleguen las notificaciones de cuando sale un nuevo episodio. Repito, es el último episodio de 2022. Esto lo pienso retomar a mediados de enero en 2023. Y pueden esperarlo los lunes, sale temprano, los he estado publicando. Bueno, los programo para las 5 de la mañana en el lunes. Aunque voy a ver si hay un horario más recomendable según los algoritmos. Y pues nada, pueden encontrarlo en Twitter como Textos Lúdicos, en Instagram como textos.lúdicos, y mis redes personales en Twitter estoy como @lleon _779, en Instagram sin el guión bajo. Si no, pueden encontrar mi página web como www.luisleon.com.mx.
Y pues nada, muchas gracias a quienes han escuchado hasta ahorita los episodios, quienes han escuchado 1 o 2, ese es su primer episodio, como sea. Espero que esto siga creciendo y ya nos veremos en enero. Así que feliz Navidad y Año Nuevo también. Y una vez, muchas gracias, Antonio, por pasarte por acá. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.